Pero ya comenzó el proceso de inoculación contra la vacuna bivalente contra el COVID-19 para adultos mayores de 70 años. Durante esta jornada, el Ministerio de Salud informó que se registraron 7.351 casos nuevos y los contagios aumentaron un 25% en las últimas semanas. Para hablar de este tema, estamos con Luis Castillo, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma y ex subsecretario de Redes Asistenciales. ¿Cómo está, Luis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Constanza. ¿Cómo está usted? Bien, pues bueno, ¿cómo se ve desde ahí el proceso primero de inoculación que, a juzgar por las cifras, va extremadamente lento, ¿no? Bueno, el proceso de vacunación general en los últimos meses se enlenteció en forma bien importante y ahora con la introducción de la vacuna finalmente para los adultos mayores, el número de vacunados es bastante bajo. Y la población de riesgo que está vacunándose sigue siendo bajo, lo cual es muy preocupante porque la pandemia evidentemente no ha terminado, sigue produciendo contagios y a rato en forma muy importante y probablemente subnotificada por la generación de antígenos en forma individual o por una baja realización de PCR. Y aun cuando no tenemos una repercusión en hospitalización, sí tenemos mucha gente con COVID que puede llegar a tener algunas complicaciones y secuelas que son re preocupantes y son bastante prolongadas. Entonces, hay una lentitud en la generación de una vacunación activa en la población mayor y en los grupos de riesgo, que es muy preocupante, que hay que motivar a la gente que vaya a vacunarse. Ya, porque ahí la cifra que tenemos, ¿cierto? La última cifra que tenemos de hoy son 7.351 nuevos casos. Cuando vemos qué ha pasado las últimas semanas, hay un aumento de un 25% de aumento de casos, pero como bien dice usted, esto no se ha traducido en un aumento de hospitalizaciones. Por lo tanto, claro, cuando uno le pregunta a las autoridades, te dicen que el índice que hay que mirar hoy día, más que los nuevos casos, la cantidad, el aumento de casos, es el aumento, la cantidad de hospitalizaciones. Y eso nos indica que no hay un aumento y por lo tanto que el COVID-19, los casos son más o menos suaves y que no significa un cuadro grave. ¿Es eso correcto? ¿Es esa interpretación correcta? ¿O estamos bajando la guardia y no le estamos dando importancia al aumento del número de casos? Hay dos cosas. La primera, que el número de casos reportados diarios probablemente es mucho menor al número de casos reales, porque hay una subnotificación, debido a que la ejecución de PCR es muy baja comparado con meses atrás. Hay un aumento de la ejecución de antígenos que se está haciendo en forma personal e individual. Ese es el primer punto. Segundo, por lo tanto, yo creo que hay que multiplicar por 2, por 3 el número de contagios. Segundo, las vacunas no previenen el contagio. Ojo, las vacunas previenen la protección o protegen de casos más graves y de hospitalización para los casos más graves. Lo tercero, el índice de hospitalización en cuidado intensivo para casos graves debiese estar absolutamente protegido por el plan de inmunización de la población chilena, que ha tenido una cobertura hasta ahora con 4 vacunas bastante satisfactorio, lento en los últimos meses, pero satisfactorio, que es lo que está produciendo este manto protector. Sin embargo, hoy día sabemos, de hace aproximadamente 60 días, se ha profundizado el conocimiento de que la generación de COVID, de casos leves, son casos leves ventilatorios, respiratorios, la generación de algún compromiso de la vía aérea superior, pero pueden llegar a producir, como lo están haciendo, algunas complicaciones de larga data, prolongada, que requieran una rehabilitación. ¿Cómo cuáles condiciones o qué consecuencias se han estado viendo? Trastorno de salud mental,
alteraciones musculares y musculoesqueléticas que requieran una rehabilitación esquelética, quienes fisioterapéutica especial. Generación de cuadros trombóticos aislados e intermitentes en de extremidades inferiores que requieran una anticoagulación. La generación de otros compromisos, como por ejemplo compromisos obstructivos vasculares que puedan significar algún trastorno a nivel gastrointestinal, como está publicado, que no son los síntomas clásicos, pero que hay un segmento que ya está generando lo que se está y se ha publicado y lo que en las terminologías utilizadas hoy día, que son los síndromes COVID prolongados, que son consecuencias de la generación de tener un COVID. Claro, doctor. La inoculación con la vacuna bivalente ha partido con, primero, ¿cierto?, los sectores más vulnerables en términos de todo lo que es el personal y los funcionarios de la salud, y después los grupos de riesgo y la gente que tiene enfermedades crónicas. Y hemos visto que son muy pocos los que se han vacunado. ¿Qué riesgos corren esas personas, los adultos mayores de 70 años, por ejemplo, si no se vacunan con la vacuna bivalente y les diera y se contagiaran de COVID? Mire, la verdad es que los pacientes mayores de 70 años o aquellos que tienen grupos, que tienen patología o enfermedades de riesgo, fundamentalmente caída en el proceso inmunitario, y que han pasado un número de meses donde demostradamente hay evidencia de que la respuesta inmunitaria al COVID original por las vacunas después de 6 meses es mucho más baja, pueden, si no se vacunan, pueden desarrollar un cuadro de COVID, ahora probablemente con cepas de distintas que pueden llegar a producir cuadros un poco más graves y requerir hospitalización. Al menos hay aumento de enfermedades respiratorias, porque también junto con el COVID coexisten otras enfermedades virales que están también tensionando los servicios de urgencia. Sí, claro, de hecho tenemos un panorama bien complicado en este momento por otros virus, ¿cierto? Adenovirus, en su momento hace unas pocas semanas la influenza, y que tienen los servicios de urgencia bastante complicados. Hubo un incremento en las consultas de urgencias en los últimos 3 semanas, basada fundamentalmente en circulación fuerte de influenza A, y en los niños virus sincicial que no hemos tenido en esta etapa del clima y del año. Virus sincicial, enterovirus, parainfluenza, rinovirus. Hemos tenido un purpurrí de virus circulando, causando estos problemas que han tenido un impacto, al menos aumentando las consultas respiratorias en los niños y en los adultos. Conclusión, los adultos mayores y la población de riesgo que no se vacune, la probabilidad que pueda hacer un cuadro grave cuando ya tienen una curva inmunitaria en descenso, se adquiere una nueva infección COVID, a veces, y esta vez por variantes nuevas, pueden llegar a producir un cuadro más grave. Es decir, pierden la protección para cuadros graves y para hospitalización. ¿Y por qué razón cree usted que la gente con ese riesgo evidente, con la posibilidad de vacunarse de manera gratuita y todo lo que sabemos, no se está vacunando? ¿Qué falta? ¿Falta una campaña más fuerte? ¿Falta campaña de información? ¿O simplemente bajó la sensación de riesgo frente al COVID-19? No, yo creo que una multiplicidad de factores. Hay una baja percepción de riesgo. Uno lo ve en el transporte público, en la calle, en fin, que el uso de mascarillas, salvo algunas personas que lo siguen usando, ha ido desapareciendo. Sí. Hay una falta de percepción de riesgo, hay una falta de comunicación de riesgo dirigida a esos grupos en particular. No a todos, a esos grupos en particular. Yo no he visto esfuerzos para conseguir una alta tasa de vacunación en ello, excepto los funcionarios de la salud que hemos estado vacunándonos en forma progresiva, porque nosotros tenemos contacto con eso y otras cosas más. Pero no veo un esfuerzo mancomunado, coordinado, reglado, conducido a generar una meta de vacunación en esa población de riesgo, que junto con la percepción de riesgo muy disminuida están produciendo este cuadro nuevo en Chile, que también se asocia a una fatiga, porque las personas yo veo también que están, en fin, entre comillas,
aburridos de poner otra vez otra dosis de una enfermedad que ya parece a nivel mundial y a nivel nacional Claro. está relativamente controlada. Claro, da la sensación que ya pasó, o queremos tal vez, ¿cierto?, que haya pasado. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la población que no caen en esta categoría de adultos mayores, ni de población de mayor riesgo por enfermedad crónica, ni tampoco funcionarios de salud? Y que me imagino que ya, no sé si todos, pero varios, iremos con la curva inmunitaria en descenso. ¿Qué pasa con esas personas? Uno va a quedar sin inmunidad porque no está previsto que esa vacuna bivalente sea para toda la población. No, lo que pasa es que aquellas personas que tienen un sistema y una respuesta inmunológica normal, la respuesta a esta se mantiene por mucho más tiempo. Ya. Eh, Más allá de los 6 y por lo meses que tanto, se había establecido en un principio. se mantiene por más tiempo e incluso el contagio puede estimular una respuesta inmunológica aún mayor en esa población. Si son los que tienen respuesta inmunológica defectuosa, producto de enfermedades o producto de la edad, o que tienen mucho más tiempo, son los preocupantes. Finalmente, ¿qué hacemos con la mascarilla? Usted, como ex subsecretario, o si lo pongo en esa situación, si estuviera hoy día de subsecretario de redes asistenciales ahí como parte del Ministerio de Salud, ¿volvería a restablecer la mascarilla, el uso obligatorio de la mascarilla en, por ejemplo, el transporte público? Mira, hay dos antecedentes y yo creo que es súper importante. Primero, que hay una variante Omicron, que es la BXX, que son mucho más contagiosas y que están circulando cerca de India y ya están en Europa y que probablemente ya circulan en nuestro país, en donde la cobertura hecha por la vacuna es un poco menos satisfactoria que el resto. Yo creo que en el transporte público, en los aforos, muy importante, el uso de mascarilla a esta altura debiese ser, a mi juicio, obligatorio. Luis Castillo, decano A de la ese nivel, Facultad... obligatorio. Ya, clarísimo. Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma y ex subsecretario de Redes Asistenciales. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24. Que tenga una muy buena tarde. Gusto saludarla, Constanza. Igualmente.